dime si tú me vas a dar un hijo, si yo voy a poder ser mamá. Si eso no está en tus planes, dímelo, porque si no está en tus planes, yo no quiero perder mi tiempo. Y yo quiero decirles que el Señor a mí siempre me confirmó. Yo tengo las promesas en mi Biblia, no una ni dos, sino muchas veces, y fue palabra de Dios. Cuando Dios me hablaba tan claramente y me decía, es que yo soy el dador de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Eso me daba fuerzas para yo seguir adelante creyendo que yo podía tener un hijo o una hija. Y déjame decirle que a lo largo de esos 5 años fue increíble, porque a mí Dios me llevó, sin que yo me lo propusiera, a mí el Señor me llevó a estudiar todos los libros de las mujeres estériles de la Biblia. No porque yo hubiera dicho, ay, esta es estéril, yo me lo voy a leer. No. Yo empezaba el ayuno de Daniel, que es de 10 días, y yo siempre he tenido un libro de mis ayunos, que esto me toca tal día y eso voy a leer y Dios me va a hablar. Y resulta que yo empezaba, es increíble, y todos los años me pasaba. Yo empezaba a ayunar y el Señor me llevaba al pasaje de Abraham y Sara, y después de eso me llevó, resulta que Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos se casaron con mujeres estériles. Llegó un momento de la vida en que hasta yo me sentí orgullosa. Yo decía, pues Dios mío, esas mujeres tan importantes eran estériles, entonces yo también, ¿sí? O sea, yo me llegué a identificar de una manera impresionante. Y lo más increíble de todo esto era que Dios a todas esas mujeres les había dado hijos. De alguna manera, al final, todas tenían hijos. Entonces yo decía, Señor, ¿y entonces yo qué? ¿Será que es que Rebeca es más especial que yo? Si es que ella es tu hija y yo también, porque yo siempre he aprendido a ver a los hombres de la Biblia maravillosos para imitarlos, pero yo siempre he dicho que si ellos pudieron, yo puedo, y que si Dios los amó a ellos, pues a mí también me ama. Entonces yo le decía, Señor, y entonces, y yo me apropié y empecé a apropiarme de ese versículo de Hebreos 11:1, que habla de la convicción y de la certeza de lo que no se ve. Y yo empecé durante todos esos 5 años, mire, yo recuerdo que una vez fui a un sitio cristiano y compré un cuadrito, un cuadro en inglés, es así de pequeño, y el cuadro dice, está en inglés y dice, gracias te doy, Señor, porque oré por este hijo y tú me lo diste. Algo así. O sea, ya esa persona era mamá, yo no era mamá. Y yo qué hice, lo compré, lo llevé y lo colgué en mi casa. Y mi esposo me dijo, ¿y usted por qué cuelga eso? Le dije, ¿cómo que por qué? Porque mire lo que dice. Me decía, ¿y dónde está el bebé? Yo le decía, pues todavía no ha llegado, pero va a llegar. Y allí lo tenía. Yo compré una Biblia de niños que se la leo a mi hija ahora que tiene 2 años. La compré mucho antes de que yo tuviera a mi hija. Yo compré ropa de embarazo sin estar embarazada. O sea, yo hice locuras humanamente. Si hablamos humanamente, eran locuras, pero yo le creía a Dios. Y yo le decía, Señor, yo tengo la convicción, porque tu palabra dice que la fe es convicción. Por lo tanto, yo soy una convencida. Y yo hablaba con Dios, yo peleaba con Dios. Yo le decía, Señor, obvio, hubo momentos de debilidad, hubo momentos en que mi fe decayó, hubo momentos en que lloré, le decía, pero Señor, pero ¿por qué? En fin, eso es parte de la adversidad. Pero en todas esas situaciones y circunstancias de la vida, Dios te forma, ¿sí? ¿Ustedes creen que Daniel y sus amigos fueron hombres extraordinarios? Les pregunto yo esta noche. ¿Ustedes creen que ellos fueron extraordinarios? Fueron personas completamente normales como usted y yo, pero tuvieron una gran diferencia, que desarrollaron una fe extraordinaria. Nosotros también somos príncipes porque somos de linaje, como dice Dios. Entonces, ¿qué pasó? Fueron hombres comunes y corrientes que desarrollaron una fe extraordinaria. Entonces, debido a esa fe extraordinaria, Dios pudo hacer cosas sobrenaturales a través de ellos. Esa fue la clave. Y usted y yo somos personas muy normales, pero si desarrollamos una fe extraordinaria, Dios nos va a usar de una manera espectacular a todos y cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle que si usted está aquí, no es por casualidad. Este sermón, o lo que ustedes le quieran llamar, Dios lo tenía preparado para cada uno de ustedes. Así de sencillo. Y Dios le está hablando a tu corazón.
¿Cuál es la situación por la que estás atravesando? ¿Dónde está el foso de leones por el que estás pasando? ¿Y a quién estás tú realmente mirando? ¿A Dios o al león? A las circunstancias por las que estás atravesando. A lo largo de mi esterilidad, yo diría que fue el foso de los leones de mi vida. Bueno, de esa parte de mi vida, porque Dios ha probado mi fe de muchas maneras. Pero específicamente, yo recuerdo que a los 4 años de mi esterilidad, yo tomé la decisión de hacerme un in vitro. El in vitro es la máxima expresión de la ciencia, si ustedes lo pueden llamar así. El in vitro es lo último que la ciencia se ha inventado y funciona. Conozco muchas mujeres que han quedado embarazadas y hoy en día tienen sus hijos a través del in vitro, lo cual es una bendición, porque recuerden que la ciencia también ha sido creada por Dios, y si Dios decide bendecirte a través de un tratamiento, pues te bendice. Entonces, el único problema del in vitro es que es demasiado costoso, es un tratamiento muy invasivo porque es a punta de hormonas que te aplican a ti en el estómago durante 3 semanas consecutivas, todos los días hormonas, y aparte de eso, aquí en Estados Unidos cuesta de $15,000 a $20,000, o sea que no es nada asequible. Y aparte de eso, es un tratamiento que te da un 35% de posibilidades de que tú quedes embarazada, ni siquiera un 50%. Pero déjeme decirle que las ganas de ser mamá son tan grandes que usted se arriesga. Yo le oré y lo consulté con el Señor, con mi líder, y efectivamente yo me hice mi in vitro. Mire, les cuento que como yo soy una mujer de fe, yo estaba convencida que el in vitro había funcionado. Y eso que el médico se quedó aterrado, porque él esperaba pues que mi ovulación fuera mayor, porque a uno le inducen. Resulta que yo creo que la peor paciente que tuvo fui yo. Pero bueno, con todo eso se hizo. Llegamos aquí la primera semana de diciembre con mi esposo. Yo me fui a Colombia a hacer el in vitro, llegué feliz. Yo traje ropa, me lo hice en Medellín porque yo estaba embarazada, en fe. Resulta que me acuerdo tanto y ahora me río, ¿no? Nos fuimos para el Sogras a comprar regalos de Navidad y a los moles con mi esposo, que nos fascina. Mi esposo durante un día entero, no le estoy exagerando, de 9 de la mañana a 9 de la noche, mi esposo me cargó en esos carros durante el Sogras, comprando regalos. Yo no podía caminar. Yo no podía caminar porque yo estaba embarazada. Resulta que mi esposo me cargó. Bueno, cuando a ti te hacen el in vitro, tú tienes que esperar, no recuerdo si son 2 o 3 semanas, para que te hagan tu examen de sangre y te digan la palabra clave, sí o no, y ahí termina el in vitro. Pues resulta que yo fui con mi esposo y yo estaba en unos nervios. Eso es una cosa impresionante, porque después de todo lo que usted se somete, es tenaz. Resulta que yo llegué y efectivamente me hicieron mi examen. Cuando la señora me dijo, me preguntó, ¿usted cree que? Yo le dije, es que me hice el in vitro. Yo le contaba, a todo el mundo sabía mi historia, a mí no me importaba, y yo a todo el que me preguntaba, yo le decía, ore por mí que no he podido quedar embarazada. Pues resulta que la señora no sabía cómo decirme que yo no estaba embarazada. Ella no sabía, ella no, y yo estaba con mi esposo cuando dijo, qué pena, negativo, veas que esto no sale negativo. Miren, yo les quiero decir que a mí ese día, yo creo que a mí la vida se me cayó. Yo no tengo palabras. Y mi esposo, que me decía, porque ese niño es hombre de fe, él era no. Yo me preparo para lo malo, porque si viene lo bueno, bien, pero si es lo malo, estoy preparado. No, ese tipo casi se muere. Yo les quiero compartir que verlo a él me daba más tristeza. Eso fue horrible. Yo llamé a la líder, me acuerdo tanto, estaba Ana Lucía, y le dije, líder, yo no entiendo. Ese día le dije, pero es que yo no entiendo, pero ¿qué pasó? A mí se me fueron las promesas, a mí se me acabó todo. Ese día yo era líder de damas y teníamos reunión. Le dije, líder, no voy, yo no puedo, yo no me siento capaz, yo me voy a quedar con mi esposo. Bueno, eso fue un jueves. Pasó viernes, el sábado yo vine a las raíces. Y yo había llorado hoy, jueves y viernes. Cuando resulta que, porque lo peor de todo es que usted llama al médico y le dice, mira, me salió negativo. El médico, ¡ay, Dios mío! Tiene que hacerse otro. Tiene que pagar otros 15, todo lo que usted ya sabe. No tiene sentido. Resulta que yo recuerdo que yo vine ese sábado a las raíces y yo no me acuerdo qué predicó Manuelito. Lo único que yo les quiero compartir es que esa noche
a mí se me acabó la tristeza de mi corazón. Pero fue como si Dios hubiera venido y me la hubiera arrebatado. Y ese día en la alabanza yo dije, Señor, no más. Hasta aquí lloré. No más. ¿Quién dijo que tú necesitas de la ciencia para darme un hijo? Mire, la esperanza se me levantó. Yo no sé qué pasó ese día, pero a mí como que el Espíritu Santo, como que me desperté y me dijo, y yo empecé con una fe. Ese día llegué a mi casa y le dije, mi amor, Dios nos va a dar el hijo. Y me dijo, pero ¿cómo? Y yo, mi amor, no sé, pero es que no lo va a dar. Mira, yo no voy a llorar. Mira, ¿cómo? Después de que mi esposo me veía y yo creo que él decía, pobrecita, ella está alucinando. Que venga de o sea, yo creo que él creía que la tristeza me estaba enloqueciendo. Y yo, mi amor, él me lo dijo, yo lo siento, yo lo sé, él no necesita de la ciencia, Dios es poderoso. Y miren, les digo, delante de Dios aquí parada, a mí, yo empecé con más fe. Y eso fue como que si Dios, como que si hubiera sido un impulso para que mi fe se disparara de una manera más tremenda. Porque yo empecé a decir, Señor, tú no necesitas eso. Señor, tú eres tan poderoso que yo no necesito un in vitro. Y los médicos me decían, mija, soy yo, ¿para qué le robo la plata ya? Usted definitivamente no. Así me lo dijo un médico dueño de una clínica. Me dijo, mija, yo no le quiero robar a usted la plata. Vea, usted tiene un 5% de probabilidad. Mejor no haga eso. El mismo médico. Resulta que, bueno, para terminar el cuento, y la verdad es que yo no pensaba contar todo esto, pero era el Espíritu Santo. Yo recuerdo que una vez Manuelito y Ana Lucía me llamaron a la casa porque estaban cambiando ministerios. A mí me iban a dar el famoso ministerio profesional. Y entonces me llamaron, hablamos, Luis, ¿usted está de acuerdo? Le dije, lo que usted quiera, en obediencia, Y al final me dijeron, bueno, Ruby, ¿y cómo va lo del bebé? Cuénteme una cosa, me dijo Manuelito, como todo un padre que es. ¿Qué pasa si el Señor, mija, usted no le da hijos? Yo creo que Manuelito y Ana Lucía estaban preocupados de verme a mí, que yo voy a tener un hijo. Ya habían pasado 4 años. Y yo le dije, mire, líder, si a mí Dios no me da hijos, entonces ¿dónde están las promesas de la Biblia? Explíqueme eso. Le dije, porque Él a mí me ha dado promesas y yo las creo. Yo las creo y yo soy una fiel creyente de lo que Dios me ha dicho y yo lo creo y Él me va a dar. Yo creo que cuando yo me fui, Manuelito y Ana Lucía se quedaron más preocupados porque dirían, pobrecitas. O sea, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo. Si ustedes se empeñan algo y si de pronto Dios, ese no es el plan de Dios, pues entonces, ¿cierto? Pero yo estaba tan segura y me apropié tanto de Hebreos 11:1 que déjeme decirle que yo creo que Dios dijo, esta peladita hay que darle un hijo porque yo no sé. Pero definitivamente, porque yo les comparto esto. Yo les comparto esto porque definitivamente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted está perdiendo su casa, su hijo está en la droga, si usted está enferma, tiene un familiar que no se cura, que no se levanta de la cama, usted está esperando por algo hace mucho tiempo. Confía en Dios, tenga la certeza de que Dios le va a dar la victoria. ¿Sí? Y los quiero invitar a que oremos, a que hagamos nuestra oración final. Y quiero decirles que quisiera tener más tiempo para contar más cosas de mi vida, pero bueno, Manuelito solo me dio 30 minutos. Y el bebé, ay, qué pena.